Y te vemos. Perfecto. Entonces voy a iniciar la presentación. Bueno, mi nombre es Enrique Merino, de la Clínica de la Mujer de Viña del Mar, Chile, y voy a presentar este artículo que tiene por título El manejo de la estimulación ovárica para fertilización in vitro, que es una revisión narrativa de la evidencia proporcionada por las guías de la OMS. Este es el artículo que fue liderado por la doctora Cindy Farquhar de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, y que fue publicado el año 2017. A modo de introducción, el artículo hace una revisión de 10 preguntas clínicas relevantes del manejo de la estimulación ovárica en mujeres en fertilización in vitro. Es una búsqueda de la evidencia hasta septiembre del 2016. Esos son los artículos más recientes incluidos. Y se hace la evaluación de la calidad de la evidencia según de los criterios GRADE, ¿verdad? Desde alta calidad, moderada calidad, baja o muy baja calidad. Los objetivos evaluados en estas preguntas, en los 3 outcomes que estaban medidos en todas las 10 preguntas, fueron la tasa de recién nacido vivo, embarazo en curso y el síndrome de hiperestimulación ovárica. La primera pregunta es: ¿cuáles son los beneficios y daños de la terapia hormonal oral previo a la estimulación? Y el objetivo es evaluar el efecto de los anticonceptivos orales combinados, los progestágenos solos o los estrógenos solos. Se describen estudios desde el año 2007 que demuestran que su uso produce una supresión en la producción de hormonas naturales y una ayuda en la sincronización del desarrollo de la cohorte folicular y la planificación de la fertilización in vitro. Y también desde el año 98 se describe que los anticonceptivos reducen los quistes ováricos, una disminución del número de días, una disminución del número de dosis y sin afectar, por supuesto, la tasa de embarazo. ¿Qué fue lo que encontraron ellos? Encontraron una revisión sistemática de la literatura de Cochrane que incluyó 33 ensayos clínicos sin diferencias en número de recién nacidos vivos con cualquiera de estos 3 tratamientos. Encontraron que los anticonceptivos orales combinados en los ciclos con GnRH antagonista producían una disminución en los embarazos en curso, con un odds ratio de 0,7 en 5 ensayos clínicos, con un N de más de 1.200 pacientes con evidencia de calidad moderada, y los anticonceptivos también se asoció a una necesidad de días de tratamiento y mayores dosis de pantalla. ¿No? Solo tengo aquí un problema que no sé por qué se me ve una línea. Bueno, voy a continuar. Ahí para pasar la diapositiva. Ya. Eso en cuanto a los anticonceptivos orales. Y en cuanto a los progestágenos solos, encontraron artículos donde en ciclos con GnRH agonistas aumentó las tasas de embarazo clínico, ¿ya? Con un odds ratio de hasta 1.95. En cuanto a los estrógenos solos, no hubo diferencia en el embarazo clínico ni en la tasa de recién nacido vivo. En los ciclos con antagonistas se asoció una necesidad de más días de tratamiento, y un tercer trabajo mencionó una menor proporción de pacientes que se aspiraban los fines de semana, es decir, en cuanto a la programación de los ciclos. En resumen, en cuanto a esta pregunta, la recomendación queda limitada al uso de los progestágenos solos, como una alternativa con los beneficios mencionados. En cuanto a la segunda pregunta, que bueno, ya el doctor Díaz habló en detalle de esto, evalúan las distintas herramientas que hay sobre los protocolos de las pobres respondedoras. ¿Qué terapia puede aumentar las tasas de embarazo? Se menciona que para la ESRE, desde el 2011, una pobre respondedora es aquella paciente que se cancela el ciclo o que se aspira menos de 4 ovocitos con un protocolo de estimulación convencional, y encontraron resultados favorables en 2 terapias: en la hormona de crecimiento, con este trabajo que mostró un aumento en la tasa de recién nacido vivo, con un odds ratio muy considerable, ¿verdad?, de 5.39,
en 4 ensayos clínicos, con un N total de 165 pacientes y evidencia de calidad baja del año 2010. Y encontraron también que en los andrógenos, tanto el DEA como la testosterona, aumenta la tasa de recién nacidos vivos. Solamente a modo de comentario aparte, a modo de complementar, en nuestras primeras clases de medicina basada en evidencia, el doctor Montoya y la doctora Borrero mencionaron que habían estudios nuevos al respecto de esto, que estaban demostrando que esto no era así, que había en el fondo evidencia nueva que revertía esta información a favor del uso de andrógeno. Y en cuanto a lo analizado en este estudio, ¿qué otras terapias se encontró evidencia donde no había un efecto favorable? Es para todas las que están mencionadas acá: para glucocorticoides, anticonceptivo, uso de LH, GnRH antagonista versus agonista, protocolo de agonistas largos versus cortos, uso de letrozol de estimulación mínima. No había un efecto aumentando las tasas de embarazo. La tercera pregunta fue: ¿qué terapias son efectivas para tratar y prevenir el síndrome de estipulación ovárica? Y nos recuerda como definiciones que el síndrome moderado se asocia a un ovario mayor de 8 centímetros con un dolor moderado, náuseas, vómitos y ascitis evidente en la ecografía, y el severo hay una permeabilidad vascular aumentada con ascitis abundante, deshidratación, hemoconcentración y oliguria. Son pacientes graves. Como resultados favorables de lo que ellos mencionan ya como recomendaciones finales de este paper, mencionan 4 elementos para prevenir y tratar, sobre todo para prevenir el síndrome de hiperestimulación ovárica. Lo primero es identificar las pacientes de alto riesgo, que se sugiere hacer con recuento de folículos antrales más hormona antimileriana, y específicamente las pacientes SOP. También el protocolo de antagonistas, preferido sobre el de agonistas. Y en cuanto a medicamentos, se mencionan estudios de los agonistas de la dopamina, específicamente la cabergolina y la quinagonida, que reducen el síndrome de hiperestimulación ovárica con un odds ratio de 0,27, ¿verdad?, con evidencia de moderada calidad, sin afectar en las diferencias en tasas de recién nacidos vivos. ¿Y cómo se usa? El uso es desde el día del gatillo, por al menos por 6 días, en mujeres de alto riesgo, ¿ya? No hay evidencia para la bromocriptina. En cuanto a la metformina, dentro de su efecto está la disminución de la hiperinsulinemia y el factor vascular de endotelial, ¿verdad?, que ambos son mecanismos que están en el síndrome de hiperestimulación ovárica. Y su uso disminuye notablemente el síndrome de hiperestimulación ovárica con un odds ratio de 0,29, ¿ya? Y esto hace que se recomiende su uso en pacientes, sobre todo que sean de alto riesgo, y pacientes SOP. Las dosis varían desde 1000 a 2550 miligramos al día. ¿Qué otras terapias se fueron evaluadas en esta revisión? Se menciona el freeze-all, que consiste en la criopreservación, ¿verdad?, electiva de todos los embriones del ciclo, y en la revisión hasta este momento se habla de una evidencia insuficiente, pero que en la teoría sería efectiva. De todas formas, la recomiendan considerar en pacientes de alto riesgo. El uso de fluidos expansores de volumen, hay evidencia insuficiente considerando que estamos hablando para prevención, ¿ya?, no tratamiento. Y la técnica del coasting, que consiste en una pausa en la administración de las gonadotrofinas al final, digamos, de la estimulación en la fase folicular tardía, para lograr disminuir los valores plasmáticos de estradiol lo suficiente para poder administrar el gatillo de HCG de forma segura. Existe un trabajo que fue encontrado que dice que sí sería una medida que reduce el síndrome de hiperestimulación ovárica de forma severa y moderada, pero en el análisis crítico de este trabajo ellos dicen que es una evidencia insuficiente y por lo tanto no lo recomiendan. La cuarta pregunta es protocolos con antagonistas versus agonistas.
los antagonistas aparecen como una alternativa al tradicional y más utilizado, ¿verdad?, protocolo de agonistas, que tiene ventajas como no tener los efectos colaterales hipoestrogénicos, bochornos y este periodo de run regulation prolongado. La evidencia es muy extensa, encontraron hasta 73 ensayos clínicos randomizados, y nos dice que no hay diferencia en la tasa de recién nacidos vivos ni embarazo en curso, pero sí que el uso de antagonistas reduce el riesgo de síndrome de ovario poliquístico con un odds ratio de 0,5, más de 20 trabajos con más de 5.000 pacientes con calidad modera. Por lo tanto, es recomendado utilizar este esquema de antagonistas en pacientes con alto riesgo de síndrome de ovario poliquístico, de síndrome de hiperestimulación ovárica. Bueno, el doctor Díaz habló extensamente de la predicción de respuesta ovárica, y en esta revisión ellos mencionan que la ESRE define que ya las mujeres mayores de 40 años son categorizadas como pobres respondedoras solo por el criterio de edad, y recordar que el recuento de folículos antrales corresponde al número de folículos visibles de 2 a 10 milímetros de diámetro promedio en una ecografía transvaginal en fase folicular temprana del día 2 al 5, y la hormona antimileriana refleja el número de células de la granulosa que están en los folículos primordiales y preantrales. Y destaco esos dos porque en la revisión que hacen ellos de todos los test que hay más de 10. Existen test para medir la reserva ovárica, como ya mencioné, recuento de folículos antrales, la hormona antimileriana, FSH basal, inhibina B, estradiol basal, el volumen ovárico, el Doppler del flujo ovárico, biopsia ovárica, test de clomifeno, test de FSH exógena, test de GnRH agonista. Y en resumen, al medir esta prueba con su sensibilidad y especificidad, que son sus características de uso diagnóstico, en este test que se usa del área bajo la curva, que está en el dibujo ahí, donde el 1 es lo máximo y 0,5 es una prueba que no sirve para discriminar nada, podemos ver que para decir baja respuesta, el área bajo la curva de la MH es 0,78 y el recuento de folículos antrales 0,76, y para producir una respuesta exagerada, para MH es de 0,81 y recuento de folículos antrales es de 0,79. Por lo tanto, la recomendación es usar solamente estos dos tests, el recuento de folículos antrales con la hormona antimileriana como consejería para las pacientes, ¿ya? Y como ya mencionó el doctor Díaz, también no se recomienda su uso para permitir, digamos, la elegibilidad de esta paciente a un in vitro, porque no es un test que tiene una buena capacidad para predecir un embarazo o recién nacido. Luego, la pregunta 6 es si es que se deben hacer protocolos individuales versus estándar. Obviamente los marcadores de reserva ovárica y la personalización, ¿verdad?, que estábamos conversando, permiten planificar esquemas de estimulación individual versus dosis estandarizada, y todo eso va con el objetivo de obtener el buen resultado, que es el recién nacido vivo, versus no tener la complicación, que es el síndrome de hiperestimulación ovárica. Sin embargo, la evidencia revisada en este artículo es inconclusa para recomendar los esquemas de estimulación individual. Por lo tanto, también hacen la recomendación final de que hacer la dosis de estimulación personalizada debería ser para los pacientes de síndrome de alto riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. La séptima pregunta es en cuanto a la estimulación ovárica suave o mild stimulation en inglés versus la estimulación convencional, y aquí mencionan 3 definiciones como importantes para dejar en claro de cosas distintas. Se habla de la FIP natural, que es todo un proceso de FIP pero sin estimulación ovárica, y aquí hago el énfasis para que no nos confundamos con lo que hemos hablado de transferencia en ciclo natural, ¿ya? No tiene que ver con eso. Esto es que la paciente se hace como un seguimiento ovárico, seguimiento folicular, y ese único folículo o 2 folículos que se desarrollen de forma natural se aspiran. La FIP natural modificada es esto mismo, pero con el uso de una estimulación mínima con el objetivo de obtener un ovocito. Y la FIP con una estimulación suave o mild stimulation, de esto hay más
más estudios, digamos, más investigación, que es la dosis baja de estimulación en algunas pacientes. Todo esto, estos tres escenarios se comparan con la estimulación estándar. Aquí puse un ejemplo a modo de, no sé si se ve el cursor, yo me imagino que sí, de un ejemplo de cómo es una estimulación suave. Nosotros en una estimulación normal, ¿verdad?, tendríamos dosis altas de gonadotrofina diaria, y aquí, por ejemplo, uno de los esquemas más utilizados es usar clomifeno o letrozol del día 3 al día 7, alternado con gonadotrofina de 150 miligramos, no más que eso, de uso diario, día por medio, hasta hacer la aspiración. Bueno, ¿qué encontraron ellos? Que en estas pacientes con FIT natural o modificado, encontraron 3 trabajos randomizados del año 2013. En 2 de ellos se reportó los resultados de un embarazo después de un único ciclo, y eso se comparaba con la estimulación convencional. Y en el tercer trabajo se comparó pacientes que se le hacía 6 ciclos naturales o naturales modificados, y eso se comparaba con un FIB estándar. Y encontraron que no había diferencia en recién nacidos vivos y había una menor tasa de embarazo múltiple en estos ciclos. ¿Ya? No se reportó un síndrome de hiperestimulación ovárica aquí. Y sobre la estimulación ovárica suave, tiene ventajas como reducir el riesgo de embarazo múltiple, de síndrome de hiperestimulación ovárica y un menor estrés para el paciente, ya reportado desde el año 2002. Y como mostraba en la imagen, consisten estos protocolos de dosis máxima de 150 unidades de FSH o HMG diaria en protocolo con antagonista. ¿Qué es lo que muestra la evidencia? Que estos protocolos de estimulación suave no tienen diferencia en tasa de recién nacidos vivos, aunque la evidencia hasta este momento era de muy baja calidad, tienen un menor riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica y un posible beneficio de costo-efectividad. Por lo tanto, la recomendación final que hace esta revisión, que tanto para el FIP natural, el natural modificado, como la estimulación ovárica leve, en pacientes que tienen un buen pronóstico, se podrían hacer estas técnicas obteniendo una tasa aceptable de recién nacido vivo y reducir el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. La octava pregunta es, ¿qué pasa con el gatillo? HCG versus análogo de GnRH. Y el objetivo es evaluar la seguridad y la eficacia del gatillo de GnRH agonista en comparación con HCG, mencionando que esto solamente se puede hacer, ¿verdad?, en ciclos con GnRH antagonista. ¿Ya? No serviría dar un agonista a un ciclo que ya está con agonista previamente. La HCG se asocia a efectos negativos a nivel del endometrio, de la calidad embrionaria y de aumento de síndrome de hiperestimulación ovárica. ¿Y qué resultados encontraron? Que en ciclos en fresco autólogos, el gatillo con GnRH agonista disminuyó la tasa de recién nacido vivo, con un odds rate, como pueden ver, de 0,47. Disminuyó también la tasa de embarazo, con un odds rate de 0,7. Y disminuyó también considerablemente el síndrome de hiperestimulación ovárica con un odds ratio de 0,21. Por lo tanto, la recomendación de esta pregunta de los autores es que se puede usar el GnRH específicamente en puntuales en mujeres con alto riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. La pregunta 9 es sobre el monitoreo de la respuesta ovárica. ¿Qué es más seguro? ¿Solo la ecografía versus ecografía más medición de niveles plasmáticos de estradiol? Por supuesto, tratando de vigilar que no haya un síndrome de hiperestimulación ovárica. Y los resultados son que no hay diferencia en la tasa de embarazo clínico, no hay diferencias tampoco en el síndrome de hiperestimulación ovárica en los trabajos que se encuentran acá. Por lo tanto, la recomendación es que debido a la poca evidencia de calidad, solamente sugieren hacer una medición de niveles plasmáticos en casos específicos de alto riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. Y la 10ª pregunta sobre el suplemento de fase lútea. Se menciona en la revisión, ¿verdad?, que ya es conocido que el suplemento con progesterona en los ciclos de in vitro es beneficioso. En la revisión encontraron más de 93 ensayos clínicos randomizados que abordan este tema y
Una de las que se destaca es que la progesterona versus placebo mejora las tasas de recién nacido o embarazo en curso con un odds ratio de 1.8, ¿ya? Y también se mencionan distintos trabajos donde se concluyen que el uso posterior de 2 semanas no mejora los resultados. O sea, aquí encontraron trabajos que hasta 2 semanas mostraban la mejoría de los resultados comparado con trabajos que ocuparon progesterona hasta 7 semanas, por ejemplo, no encontraban una que sumara una mayor mejora de resultados prolongarlo por más de 2 semanas. Se menciona que agregar GnRH a progesterona hay una revisión que mostraría beneficio y podría utilizarse. No así con el uso de la HCG, que no presenta beneficio y puede aumentar el síndrome de hiperestimulación ovárica. Agregar estrógenos tampoco mostró ninguna diferencia. Y sobre la vía más óptima, en esta revisión no puede ser definida, pero la más utilizada es la vía vaginal. Eso sería la revisión de estas 10 preguntas que fue analizado en este trabajo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Enrique. No sé si haya algún comentario, doctor Pablo, algo que quieran comentar de lo que revisamos, de lo que nos comentó Enrique y de la plática. Muchas gracias. A ver, sí, este artículo, que es un artículo de revisión, lo pusimos y lo escogimos precisamente porque la evidencia va cambiando. Y estas 10 preguntas que se hicieron, que es el día a día de que utilizamos nosotros, como pudieron darse cuenta, pueden ir cambiando conforme los años van avanzando. Y eso era el objetivo de este artículo, ¿verdad? Si alguien me dice, no, doctor, yo no estoy de acuerdo en esas aseveraciones o en esas características que vienen plasmadas ahí por Cochrane, que ojo, a mí Cochrane en lo particular de repente me deja muy en disgusto, porque sí, la evaluación de la evidencia es baja, la cantidad de evidencia es baja, siempre viene la leyenda de que se requiere más estudios aleatorizados, controlados, prospectivos para poder llegar a una conclusión final, pero a final de cuentas es el día a día que manejamos nosotros en nuestras pacientes. Y creo que hay bases o hay características ya muy bien definidas y hay otras que van a ir cambiando y las vamos a encontrar de esa forma. Entonces aquí el objetivo es que esas 10 preguntas siempre se las hagan al momento de utilizar un protocolo con una paciente. Y si alguien tuviera algún comentario al respecto, creo que esto nos nutriría un poco más en lo que estamos platicando el día de hoy. Yo complemento, doctor Pablo, de lo que decía. A ver, la realidad es que esto es el día a día, ¿no? O sea, si se dan cuenta, quienes hemos estado en el Congreso, siempre menciono, son las mismas pláticas, ¿no? En todos los congresos desde hace muchos años, porque no hemos podido establecer qué estimulación es mejor, si soporte de fase lútea, si disparar con agonista. Creo que algo que sí sabemos que nos hemos beneficiado mucho es el disminuir el riesgo de hiperestimulación ovárica. Son de las cosas que creo que sí nos ha hecho ahorita el congelar todo. Pero esa es la realidad, o sea, la realidad es que debemos individualizar y como dices, los artículos son bien chistosos porque a veces hacen un análisis y solamente estudiaron 2 artículos que cumplían, ¿no? O te das cuenta que la muestra es muy pequeña o de hace muchos años, ¿no? Entonces yo considero que el éxito, todos nosotros sabemos que el éxito de las técnicas de reproducción es que nosotros sepamos a la perfección el ciclo menstrual, a la perfección cómo funcionan las estimulaciones ováricas, porque eso nos hace que nosotros podamos individualizar y muchas veces combinar hasta los tratamientos, ¿no? La forma como se usan los medicamentos, usamos un protocolo corto, el protocolo antagonista, el doble disparo, o sea, la realidad eso es lo que hace la diferencia y no encasillarnos con algo. Ahora, ahorita no hablamos, pero de los medicamentos, sabemos que la realidad, gran parte de la controversia de los medicamentos, pues desgraciadamente es la farmacéutica la que nos ha hecho que nosotros mismos nos estemos matando por qué medicamento es mejor que otro, ¿no? O sea, decía el doctor, sabemos que el artículo de Poseidón, al final de cuentas, estaba patrocinado también por una farmacéutica que hizo eso y de ahí se agarraron y lo agarraron para que utilizáramos ese medicamento, ¿no? Entonces, la realidad, estoy de acuerdo, esta parte no existe
la fórmula perfecta. Si existiera, me gustaría yo escuchar y la anotaría ahorita y me dedicaría a esa parte. Pero la realidad es que si tú ves que una paciente algo falla o sientes un feeling y tú puedes realizar un cambio, creo que vale la pena, ¿no? Y la parte esta otra cosa que les quería mencionar, no sé si les ha pasado, doctor Pablo, que ya lleva más tiempo en la experiencia de esto, pues pareciera que a veces va avanzando la tecnología y por otra parte estamos regresando otra vez a lo antiguo, ¿no? O sea, lo que pareciera que es un boom, de repente va hacia abajo. Es un ejemplo, por ejemplo, la preparación endometrial, ¿no? Que bueno, vamos a hacerlo con preparación endometrial modificada y ahorita ciclos naturales, ¿no? Entonces, eso de la mínima estimulación, sabemos que hay grupos que lo hacen, sabemos que hay grupos que no lo hacen, pero al final de cuentas es ir y venir hasta poder encontrar el mejor protocolo, ¿no? No sé si alguien tenga otro comentario, alguien más que quiera decir. Si alguien gusta levantar la mano con toda confianza, porque realmente lo interesante de todo esto es el tú saber o el tú conocer a tu paciente y poderle ofrecer su mejor opción, ¿verdad? Y si no te responde de una forma, valorar el por qué no lo hizo y ver qué otra opción le puedes ofrecer. Y explicarle, vuelvo a lo mismo, nunca decir que, ay, me pasé de dosis o la dosis que le di no fue suficiente, jamás. Siempre, usted no respondió, échenle la culpa a ella. Usted no respondió a la dosis o usted respondió más. Alguien levantó la mano, a ver, adelante, doctora Mireya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, yo quería comentar muchas veces a los dos por sus pláticas, que me llamó mucho la atención en la revisión que sobre el priming de estradiol comentaban como que en vez de tener algún efecto favorable, lo único que ellos notaban era que aumentaban los días de dosis de gonadotropinas que se llegaban a necesitar. Entonces, no sé si esto es algo que ustedes hayan visto. Yo, en lo personal, pues tal vez no tan experimentada, no es algo que yo haya notado, más bien pues siento que le ayuda mucho para iniciar como con todos los folículos desde basal, que esté más o menos de un buen tamaño y que puedan arrancar todos parejitos. Entonces me llamó mucho la atención que en esta revisión no lo recomiendan y más bien como que lo ven así como que alarga los días de tratamiento. No sé, doctor, si usted ha visto algo de esto. A ver, el que nos ayudó a revisar el artículo le quiere contestar y después yo complemento. Hola, Doc. Yo, mire, en lo personal, yo me incorporé hace poco a la clínica de la mujer y hasta el momento estoy haciendo terapias de baja complejidad en inseminación, así que no podría hablar de mi experiencia personal de tratamientos de in vitro. Excelente, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que los colegas que hacen in vitro usan el estrógeno casi de regla, desde la fase media lútea previo al inicio de la estimulación. La verdad es que es algo muy, muy fácil, muy cómodo y es algo que te puede ayudar a primero a mantener la corte un poquito más estable y evitar el pico prematuro de FSH. La verdad es que ya no utilizamos agonistas, todos la mayoría son con antagonistas y a lo que se refería el artículo era relacionado con los agonistas. Entonces no hay realmente mayor diferencia. Yo utilizo el estradiol y utilizo los ciclos cortos con anticonceptivos en algunas ocasiones. Y la verdad que no hay diferencia significativa, ya hay algunos artículos que hablan. Y pues bueno, ahí depende mucho con lo que tú te sientas cómodo, pero yo con el estradiol súper bien y funciona muy bien en las pacientes regulares, obviamente, que quieres nada más tener un poquito ahí la discrepancia entre un par de días para que no te toque aspirar en sábado o transferir en domingo, ¿verdad? O alguna cosa así. Pero la verdad que sí. ¿Alguien más levantó la mano? Adelante, doctora Luciana. Sí, nosotros, por ejemplo, también un poco respondiendo a esa pregunta, acá en Argentina, por ejemplo, nosotros también tenemos que adaptarnos mucho a la medicación que tenemos. Por ejemplo, yo veía que la evidencia del ciclo previo es muy a favor del progestágeno solo, pero, por ejemplo, nosotros acá en Argentina hace tiempo que no tenemos ni acetato de medroxiprogesterona
ni acetato de noretisterona. O sea, solo tenemos la progesterona micronizada, por ejemplo. Entonces, muchas veces tenemos que usar contraceptivos orales combinados en la programación del ciclo previo. Y otra cosa que por ahí me llamó la atención del artículo es el tema de la política de Freesol frente al riesgo de hiperestimulación ovárica. Por ejemplo, nosotros siempre tomamos la conducta de Freesol, independientemente por ahí de que la evidencia nos sustenta, y creo que hasta como una protección médico-legal que la paciente que tiene riesgo de hiperestimulación ovárica no haga una transferencia en fresco. Y por otro lado, en cuanto a los esquemas, por ejemplo, nosotros medimos por ahí FSH y LH y vemos la relación que hay entre el FSH y el LH, y en general, en las pacientes que tienen más de 36 años, que tienen siempre una tendencia, no aquellas que tienen un perfil de ovario poliquístico, pero que tienen una menor LH, nosotros vemos que tienen un mejor perfil de respuesta ovárica cuando combinamos FSH y LH o le agregamos la LH a partir del quinto o sexto día del reclutamiento folicular. No sé cuál es la experiencia de los otros médicos, pero nosotros en pacientes de más de 36 años, el agregado de LH a los protocolos de estimulación ovárica nos mejora mucho la recuperación de los ovocitos maduros. No sé, doctor Pablo, yo complemento lo que decía Luciana, lo que decía la compañera. Yo también, tienes toda la razón. Nosotros aquí en México también, hace mucho tiempo teníamos agonistas largos para hacer protocolos, actualmente no tenemos. Entonces, lo que yo les digo es que hay que adaptarse. Yo también soy fan del priming. Ahora, depende mucho de las clínicas y la individualización. Yo tengo pacientes normalmente en la clínica donde yo estoy, yo del 100%, el 80% tienen cerca de 40 años. Entonces ustedes saben que esas pacientes, esa sincronía que tenemos en las pacientes se va a beneficiar. También hablar sobre el techo y el umbral de las gonadotropinas. Nosotros sabemos que si disminuimos con el priming, pues la misma FSH me puede ayudar a hacer un mejor reclutamiento. Entonces yo también lo creo, la verdad, eso es lo que decía el artículo, que si el priming o si los anticonceptivos se tienen que individualizar, porque pues si uno se beneficia y sabe la fisiología, se puede utilizar. Ahora, suena lógico, y lo que nosotros sabemos es que pues si tú suprimes más a la paciente, pues son como los protocolos largos. Los estudios dicen que usas más gonadotropina, pero de riesgo y beneficio porque la paciente utilice 1 o 2 días más de gonadotropinas, la verdad es que no le veo diferencia, pero yo sí lo utilizo esa parte. Y ahorita que complementaba Luciana esa etapa final de la LH, por ejemplo, en mi uso, yo hace mucho tiempo, nosotros sabemos que a partir de los 35 años, de forma natural, la aromatización y la LH, pues sabemos que se necesita, ¿no? Para tener una mejor esterogénesis como tal. Sin embargo, fíjense que actualmente yo también, hasta en mis pacientes, esa creencia que las pacientes jóvenes, o como el ejemplo que era el ovario poliquístico, que ya tenía mucha L, nos iba a beneficiar. Hay un artículo, si lo han visto, que se llama el Megaset, que es un artículo en donde pacientes jóvenes con riesgo de hiperestimulación ovárica les agregaban LH y también mejoraban. Yo actualmente, pero eso se ha cambiado, se va modificando. Yo decía, ok, suena lógico, a los mayores de 35 años le voy a dar LH. Pero actualmente yo a mis pacientes en alta complejidad normalmente sí voy monitorizando y sí normalmente les agrego LH. También recuerda que hay un umbral y un techo también de la LH. Pero mira, esos son esos tips que cada uno maneja, pero estoy de acuerdo con Luciana, que depende del país, depende del medicamento, depende de qué tanto quiera suprimir a la paciente. Y yo también me hice en un hospital... Otra cosita que iba a decir, cuando nosotros usamos en general también anticonceptivos en el ciclo previo, la paciente inicia con una LH mucho más baja, entonces esa paciente también se va a beneficiar. Yo también lo creo. O sea, por ejemplo, yo esos errores, por ejemplo, yo a veces digo, no sé, después platicaremos del síndrome de folículo vacío. O sea, ya cuando haces un análisis de manera retrospectiva de esos casos, o que si alguien le ha pasado, es muy frustrante, o sea, porque ¿cómo te justificas con la paciente? Pero cuando analizas esa parte te das cuenta que, como dice Luciana, tienes LH por debajo de 1.2, ¿no? Y entonces esta paciente, si no le di LH desde el inicio, pues claro que no voy a tener un adecuado reclutamiento y al final puede pasar con algo. Pero estoy de acuerdo, anticonceptivos, pacientes de 35, si en algún momento tú ves que no cumple los niveles mínimos de LH, hay que agregarle, ¿no? Y nada más, para terminar,
donde yo me hice en el instituto, que es el Instituto de Neonatología, nosotros ciclábamos a las pacientes, juntábamos por cosas de gobierno, juntábamos 70 pacientes que teníamos que iniciar con estimulación y para acomodarlas las teníamos con anticonceptivos. Entonces, cada 10 días, 10 pacientes le suspendíamos el anticonceptivo de manera para que no se nos juntaran y tuviéramos en un día 20 capturas. Entonces esa es esa dinámica. Yo cuando leí ese caso y tú eres estudiante y decía, es que si das anticonceptivos, hay artículos que dicen que hasta menos número de ovocitos, dice, híjole, que hay un Cochrane que dice, que estoy haciendo mal, pero cuando lo analizas también se benefician las pacientes, como dice el doctor Pablo de esto, ¿no? Una cosa que me gustaría preguntar, ¿qué experiencia tienen ustedes, por ejemplo, cuando usan el doble gatillo, el dual trigger? Sí. ¿Hacen freeze-all o transfieren? ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes? Y cuando deciden transferir con el dual doble descarga, si hacen sostén de fase lútea también con estrógenos o solo con progesterona, la experiencia de ustedes. Doctor Pablo, no sé si quiera o yo les... Mira, la verdad es que muy buena pregunta. Nosotros tenemos un protocolo de que si tienen los niveles arriba de 3,000 picogramos de estradiol, yo hago freeze-all para todas mis pacientes. O sea, no me arriesgo por ningún motivo. Cuando ves datos de que tienes más de 15 óvulos, no sabemos que la implantación se va a ver comprometida. Utilizamos Dual Trigger, yo utilizo mucho el Dual Trigger, me encanta cómo las pacientes se recuperan pronto si no transfieres, y si transfiero también, ¿verdad? Y si transfiero solamente les dejo progesterona, no les doy estradiol. El soporte de fase lútea con estradiol, pues la mayoría de los artículos no está considerado, y la verdad es que no hay ninguna diferencia significativa, pero sí con progesterona, definitivamente la progesterona sí lo utilizamos. Y yo aún usando el análogo en la descarga. Ajá, aún utilizando análogo y HCG, porque el dual trigger utilizo análogo y HCG. Si fuera puro análogo, ahí sí tendría que utilizar estradiol y progesterona, pero cuando utilizo el dual trigger, cuando utilizo análogo con HCG, ahí no utilizo más que pura progesterona. Este es el protocolo que tenemos acá. Gracias. Yo, Luciana, nada más ya para seguir. Nosotros también, no sé si alguna vez había platicado, nosotros hicimos un protocolo hace 3 años que tuvimos la fortuna de poderles hacer a las mismas pacientes un caso de casuística, que a la misma paciente les hacíamos el disparo normal contra un doble disparo. Y nos dimos cuenta que esas mismas pacientes con el doble disparo obtuvimos mayor número de ovocitos maduros. Nosotros actualmente en la clínica, si cumple todo lo que dice el doctor sin riesgo de hiperestimulación, a todas mis pacientes yo les disparo con agonista y con HCG, o sea, yo les hago el doble disparo. Nosotros aquí en la clínica, por las pacientes que tenemos y porque muchas de las pacientes nos piden ya diagnóstico genético, congelamos. O sea, esa es la situación de mi clínica, me ha llevado un poco a esa parte. Sin embargo, exacto, como dijo el doctor, si se puede transferir, yo disparo o sea, sí le dejo progesterona, yo la verdad siempre dejo progesterona. Y cuando disparo con agonistas, que me han tocado casos especiales, nosotros sabemos que con disparo agonista tienes que dar un soporte mayor. Yo a veces les doy el día de la captura un shot después ya sabes que puedes disminuir los números del HCG, del Ovidrel, le doy una dosis más pequeña de 1500 para intentar dar un soporte un poquito más sostenido, pero muy similar a lo que dice el doctor Pablo. ¿Sarela, no sé si... Sí. Nos quieras... Sí, buenas noches. Quería preguntar, por ejemplo, en una paciente que no cumple los criterios de un ovario poliquístico, por ahí tiene una reserva alta, no tiene hiperandrogenismo, ni clínico, ni bioquímico, no haya ovulación. Probablemente sería una alta respondedora. Aquí en Perú, por ejemplo, la hormona mulleriana es una prueba bastante cara, ¿no? Por lo menos para nosotros como $100, ¿no? Y podemos manejar a veces un poco más estas pacientes con el conteo folicular. Si yo voy a estimular a una paciente así, de repente ustedes recomiendan que pueda hacer un protocolo step down, o de repente un step up, o es recomendable ir subiendo, bajando la dosis, o prefieren una dosis estándar. Eso en cuanto a la paciente de ovario poliquístico. Y si me permiten una segunda pregunta, también me gustaría saber en cuanto a su experiencia
las pacientes con endometriosis, con endometrioma básicamente, ¿cuáles sí ustedes le hacen una estimulación a pesar de un endometrioma? ¿A partir de qué tamaño? ¿O cuándo prefieren operar? Bueno, ahí va la primera. Si tienes toda la inquietud o toda la certeza que es una hiperrespondedora, y estoy de acuerdo contigo, no siempre vamos a tener una hormona antimileriana a la mano y puedes tener una cuenta folicular antral que tiene una muy buena sensibilidad para el diagnóstico o la predicción. Yo a esa paciente la preparo para una hiperrespuesta, ¿verdad? Doy un esquema con antagonista, utilizo dosis estándar, el step down, el step up, la verdad es que ya no lo utilizamos como tal, utilizamos dosis continua y la verdad es que si tienes mucho riesgo, trata de utilizar una dosis estandarizada, 225 unidades, 150 unidades, no te vayas muy alto. Realmente acá nosotros ya no damos más de 300 unidades de gonadotropina, ya nos dimos cuenta que no es necesario, y bueno, nomás que no nos escuchen los laboratorios, ¿verdad? Obviamente, porque nos regañan, pero la verdad es que no más de 300 unidades, muy rara vez utilizamos más de 300 unidades, y bueno, si trae datos de hiperestimulación, la disparas con un dual trigger o con agonista y un freeze-all, se acabó el problema, más si es una paciente joven. Y con relación a la segunda pregunta que nos hacías de la endometriosis, cuando ya es una paciente que fue operada, por ejemplo, que ya sabemos que tiene el diagnóstico laparoscópico, que ya le hicieron una cirugía laparoscópica y volvió a desarrollar un endometrioma, pues no la vuelvas a operar porque le vas a quitar la poca reserva que tiene esa paciente. Mejor estimúlala y obtén los óvulos y trata de ofrecerle un in vitro. Ahora, ¿qué tanto afecta el tamaño del endometrioma en una aspiración? Los libros todavía se siguen peleando, las discusiones se siguen dando, que si es mayor de 5 centímetros va a requerir cirugía, si es menor de 5 centímetros no requiere cirugía. Esos son los cánones generales. Pero si una paciente ya se operó y tú ves un endometrioma nuevamente, por ningún motivo lo vuelvas a operar. Haz un in vitro y trata de obtener los mejores resultados. Si no te responde, anteriormente nosotros teníamos, no sé, hicimos un protocolo de aspirar el endometrioma, darle agonistas, inducirle la ovulación y realmente no vimos diferencia significativa. Pero bueno, esos son los cánones que nos indican en este momento. Gracias, doctor. Justo tenía un caso exactamente como usted lo comenta, una paciente que fue operada de un endometrioma aparentemente de 4 o 5 centímetros y cuando yo la veo a los 2 meses era el mismo tamaño. Y dije, y es una paciente de 24 años, que bueno, su otro ovario sí tiene una buena reserva, ese ovario sí está comprometido. No la operes, no la vuelvas a operar, indúcela, obtén todos los óvulos que puedas obtener en ella y ojalá se te embarace. Acuérdate que el tratamiento ideal para la endometriosis pues es el embarazo. Entonces, gracias. No lo vas a operar porque te vas a acabar ese ovario. ¿Okay? Gracias, doctor. Y en cuanto a la estimulación del ovario poliquístico, si me permite una duda, durante la estimulación, dosar estradiol, ¿me va a ir dando los datos si es que esta paciente se está yendo hacia la hiperestimulación previo al día del disparo? ¿Hay algún consejo en cuanto a eso? Acuérdate que el tamaño de los folículos y el número de folículos va a ser tu mejor guía. Si tienes niveles de estradiol, excelente y qué bueno. Pero si no, el número de folículos, si tienes más de 15 folículos, corres más el riesgo de un síndrome de preestimulación ovárica. Y lo otro, deja tú, que tengas folículos grandes y de repente unos pequeños, aguas, porque esa paciente se te va a hiperestimular más fácil. No es igual la que tiene, no sé, 15 folículos, pero todos grandes, existe menos riesgo, pero la que tiene folículos pequeños es una bomba de tiempo. Entonces, la clínica nos va a indicar si haces freeze-all, que yo te recomiendo. No le deseo una hiperestimulación ovárica ni a mi peor enemigo. Yo creo que mis peores pesadillas fueron cuando recién egresado hace 20 años, tuve mis primeras hiperestimulaciones ováricas donde ya no había ni cabergolina ni nada de eso, y la verdad que fueron mis peores pesadillas. Entonces no se lo recomiendo a nadie, ya cada vez vemos la hiperestimulación ovárica menos, y ya no batallamos. En caso de que hubiera una hiperestimulación ovárica,
le hacemos una laparoscopía y le ponemos un drenaje que va a utilizar durante 15, 20 días la paciente, y la verdad que les va súper bien y no tienes que andarles aspirando viendo vaginal porque, bueno, ese protocolo lo aprendimos por ahí, lo publicamos y la verdad que ha funcionado bastante bien. Muchas gracias, Sara y doctor Pablo. Rebe, ¿tienes alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Hola, gracias. Sí, yo tengo una duda. Gracias por la plática. Quisiera saber en tu experiencia, doctores, qué criterio toman para cancelar un ciclo, o posterior a qué acciones dicen no es mejor cancelarlo o prefieren aspirar aunque sea 1 o 2 folículos y tomar acciones en ciclos posteriores, o no sé, ¿cuál es su experiencia? Ok. Doctor Pablo, esa es la pregunta del millón. Los 64,000, ¿verdad? Como decían, la pregunta del millón, la pregunta más difícil de responder. Bueno, te voy a decir lo que yo hago, ¿verdad? Porque no hay nada en los libros. Todo el mundo te dice que si son 2 o 3 folículos, lo tienes que cancelar. Y la realidad no es esa. Si tienes una paciente de 40 años, 41 años, que te dio 2 o 3 folículos, pues la verdad es lo que te va a dar. Y tienes que ir. Y una mujer joven con 2 o 3 folículos, a veces le puede ir muy bien y se embaraza. Aquí lo importante es la comunicación que tú tengas con tu paciente y explicarle que las posibilidades, primero, de obtener óvulos pueden disminuir, que es la materia prima que tú necesitas, pero también corres el riesgo de cancelar un ciclo, hacer uno siguiente y que te vaya peor. Y entonces, pues ya perdiste la oportunidad. Por eso es muy importante el que tú la hables con tu paciente y si están de acuerdo todos, aspirar si son 2, si son 3, salvo que dijeras, a ver, es una paciente que tiene un excelente pronóstico, tiene muchos folículos. ¿Por qué no respondió? En ellas son las pacientes que pueden tener polimorfismos. Y la verdad que yo era un fan de los polimorfismos, pedía muchos polimorfismos. El problema es que aquí en Monterrey o aquí en México era muy difícil el manejar el diagnóstico, los estudios de polimorfismos, y ya no los empecé a hacer. Entonces lo único que hacía era que cambiaba la estrategia y les daba más LH a las pacientes, y la mayoría, no todos, la mayoría pudieran tener una mejor respuesta. Jóvenes y con buen pronóstico, la verdad. Fuera de eso, oye, si es una paciente arriba de 40 años, es una paciente que ya sabías que los ovarios están muy, muy tristes, que no tiene una buena respuesta, no hay más que hacer, más que ofrecerles, si es lo que quiere, o el otro camino, pues la ovodonación, ¿verdad? Sí, igual que el doctor Pablo. Yo nada más, exacto, como dicen, no hay nada escrito en teoría. O sea, si tú conoces el ciclo menstrual y si tú sabes que tu paciente por algo va a ir muy lento, yo el consejo es que no se desesperen. Nosotros, no sé ustedes, pero aquí en México, muchos de nosotros sí tenemos seguimiento por medio de estudios serológicos, o sea, en sangre durante toda la estimulación ovárica. Entonces, si somos del libro, en teoría dicen que a los 4 días tú tienes que tener un estradiol por arriba de 100. Pero muchos de nosotros también sabemos que si está muy inhibida o con ciertos medicamentos, no alcanzas esto, pero si tú ves que está creciendo, la verdad es que tienes que esperar. Ahora, yo también soy, como les decía, en mis pacientes, se los juro, normalmente no veo, tienen 4, máximo 5 óvulos por el tipo de pacientes que veo, como dice el doctor. O sea, la realidad es que esas pacientes nunca van a sacar más. Entonces, lo único que yo les digo es que sí hay estudios en donde dicen que si tú tienes un folículo de in vitro versus hacerle un tratamiento de baja complejidad de 1 contra 1, la verdad es que les da igual. O sea, eso es lo que dice la evidencia. Ya si tuvieras 2 de crecimiento, pues ya podrías valorar porque esos 2 valen la pena. Ahora, no es lo mismo 2 folículos en alguien menos de 35 años que 2 en alguien de 41 años, ¿no? Que también tendríamos que dar, ¿no? Y como dice lo que dice el doctor, o sea, yo también creo que desde mi punto de vista, nosotros no debemos de cometer errores, por ejemplo, en la dosis. O sea, si tú en algún momento tienes que corregir la dosis, eso tú fallaste en elegir a la paciente o saber el concentrado. O sea, de que vele subiendo es que me faltó, pero si te faltó es porque no hiciste un análisis, ¿no? Normalmente tú tienes que saber la dosis y mantenerlo, ¿no? Claro que si existen polimorfismos donde tú puedes medir, pues son esos casos especiales, pero el gran problema que yo le digo al doctor Pablo y el día de hoy son, no sé si me...
perdón, se me trabó, son esas pacientes que en teoría tendrían que tener muy buen pronóstico de 32, 33 años, todo está bien, y de repente no te responden y le diste la dosis que ayer el medicamento. Entonces, creo que, Rebe, esa pregunta es bien difícil contestártela. Yo el día de hoy sí no sabría decirte, o sea, en realidad cuando cancelamos, hablando de baja respondedora y de alta respondedora, como en SOP, yo sí creo que es de campeones. Si ustedes ven que una paciente está creciendo mucho, tienes un estradiol, en teoría dicen que si una paciente a los 4 días ya tiene niveles de 400 en estradiol, de 4 días de estimulación, que no es lo normal o lo esperado normalmente, o más de 400, esa paciente tiene riesgo de hiperestimulación. Entonces tú tienes que valorar disminuir la dosis o en su momento cancelar. Y cancelar, como dice el doctor Pablo, no es sencillo. Decirle a una paciente, te voy a cancelar porque hay riesgo de hiperestimulación, es un médico que se respeta, ¿no? Entonces nada más. No sé, Rebe, si tengas alguna otra duda. No, muchas gracias. Susana. Sí, hola, buenas noches. Yo quería saber cuál es el plan de estimulación que ustedes hacen en pacientes bajas respondedoras mayores de 40 años, si usan hormona de crecimiento, usan dosis máxima de FSH-LH, ay, se me olvidó qué más. ¿Cuál es su protocolo de estimulación en estas pacientes mayores de 40 años? Doctor Pablo, ¿usted qué usa, andina o convencional? Fíjate, no. La mayor de 40 años que tiene una hormona antimileriana baja, que tiene una reserva ovárica disminuida. A ver, puedes utilizar hormona de crecimiento, puedes utilizar andrógenos, y la verdad es que no va a responder. A ver, los cánones nos dicen que la teoría de utilizar los andrógenos es estimular, es como utilizar LH, es estimular la doble célula para producir más precursores hormonales, y esto te ayude a la aromatización más adecuada y generar mejores niveles de estradiol. Pero la calidad ovocitaria en una mujer arriba de 40 años ya va a estar comprometida, le demos lo que le demos. Nosotros en lo particular, con pacientes mayores de 40 años, utilizamos dosis estándar o dosis mínima, porque sabemos que si tiene 2 folículos antrales, 3 folículos antrales, va a responder igual si le damos 150 unidades o si le damos 450 unidades. No va a aumentar la posibilidad. Utilizamos un protocolo de hormona de crecimiento hace mucho tiempo, y la verdad es que los costos se elevaban mucho y los resultados no eran totalmente, aunque sí había un beneficio, no eran significativos los resultados al final. Entonces, la hormona de crecimiento la dejamos de utilizar. Yo utilizo mucho, como no tenemos acá parches de testosterona, utilizo la de hidroepiandrostenediona como un soporte, pero no me va a dar el resultado que yo quiero, la verdad, a final de cuentas. Y si utilizo la de hidroepiandrostenediona, la debo utilizar al menos 6 semanas antes de hacer la estimulación ovárica, al menos, ¿ok? El ideal es utilizar un parche de testosterona, que claro, puede haber controversia y todavía decir, no funciona, o sí funciona. Nos estamos peleando cada rato en los congresos que si funciona o no funcionan los andrógenos. La realidad es que estás generando única y exclusivamente una mejor aromatización intrafolicular, y tener a lo mejor esos mismos 1, 2 o 3 folículos con mejores calidades y mejores desarrollos foliculares, pero cantidad no va a cambiar. De acuerdo. Sí, yo también, Susana, nada más. Eso es importante. Nosotros sabemos que no por mayor dosis es mejor. Nosotros también la dosis máxima que utilizamos son 300. No usamos más, solamente que ciertos polimorfismos. A mí sí me gusta usar FSH, o sea, protocolo antagonista, priming para estas pacientes. Protocolo con FSH y LH, a todas les doy. Yo también tuve hace mucho tiempo experiencia con hormona de crecimiento. La realidad es que ahorita ya no la uso. Y como dijo el doctor, yo sí doy de suplementos coenzima Q10, andrógenos, aunque como dijo en la R, hubo un congreso, una publicación súper grande que tiró todo lo de los andrógenos, o sea, lo tumbó, en donde en teoría no funciona nada, pero lo sigo dando. Y ese es mi protocolo, 300 antagonistas de leche, dependiendo de lo que sea, porque aquí en México sí tenemos
menotropinas, tenemos recombinantes, tenemos gonadotropina delta, que también eso no lo mencionamos, pero esa gonadotropina delta que ahorita está en boda para las pacientes de ovario poliquístico para estandarizar la dosis de la hormona antimuleriana. Yo mezclo a veces esta delta con una metotropina, que es un protocolo que se llama MARX, o sea, yo convencional. Y cuando la paciente, como dijo el doctor, ya tiene un caso previo fallido como tal para hacer algo diferente, hago un mínimo modificado. Yo sí alcanzo a usar citrato de clomifeno, porque si vas por 2, en estas pacientes la realidad es que no te da mucho. Citrato de clomifeno y luego lo complemento con 150 de gonadotropina y hago todo lo demás. Normalmente son los protocolos, ¿no? Entonces, ahí aprovecho las preguntas de María Candelaria de la hormona de crecimiento. Sí creo que ha ido en desuso, o sea, no sé si alguien tenga un trabajo reciente, pero la es que no hay. Y como dijo Luciana, hablando de la pregunta previa, cancelar en estas pacientes es bien difícil, normalmente depende mucho si la paciente sabe, porque aquí podemos hablar hasta de banking de óvulos, si la vamos a someter a un banking, si funciona, si no funciona, pero bueno, más o menos, no sé si hay alguna duda, Susana, de eso. No, gracias, doctor. Pero sí una pregunta más. Y en una paciente con síndrome de ovario poliquístico que va a ir a una fertilización in vitro porque las inseminaciones ya no resultaron, tiene ciclos regulares, logró bajar de peso, está bien su resistencia a la insulina, ¿debemos medir la LH para ver qué relación de DOI de FSH-LH en la estimulación para un in vitro? Yo aprovecho ahí, ya que tengo ahorita, ese es un concepto que era erróneo, Susana. La realidad, toda paciente, o sea, no por tener, o alguien que me quiera comentar, antes creíamos que si la paciente tenía 2-1 y tú le agregabas LH al protocolo, pues tú le ibas a producir una atrofia, una atresia durante el seguimiento. Actualmente sabemos que toda paciente independientemente necesita desde el día 1 o 2 LH. Entonces, la realidad es que esas pacientes con ovario poliquístico, por eso les digo, es mi experiencia, en menores de 35 años, yo a veces sí uso LH, hay quienes no, como decía Luciana, o no sé si el doctor Pablo, no hay una forma, y aquí el dilema es la controversia, ¿cuánto es lo mínimo necesario en la estimulación para que es LH? Los artículos actualmente te dicen que con 75 unidades, en teoría, tú podrías ya ser más que suficiente para realizar toda la estereogénesis que necesita la paciente. Yo no uso más de 150 de LH. No sé, el doctor Pablo que tenga más experiencia o Luciana que decía que usaba LH, yo no sé cuánto usen, pero yo normalmente me quedo con 75, máximo 150 y normalmente 150 a las mayores de 35 años. En pacientes con SOP, la realidad es que uso 75. Sin importar los niveles. Es correcto, sí, de 75 a 150 unidades de LH. Y ojo, las pacientes con ovario poliquístico, hay un artículo muy interesante que habla que casi el 30% pueden tener polimorfismos de LH, que por eso a veces tienen esa inversión de la FSH-LH, que es parte de la afectación hormonal que se tiene. Y la verdad es que no responden, o sea, no responden, porque su LH no es adecuada o su receptor no es adecuado. Entonces está muy interesante esos artículos de que hablan sobre la necesidad de LH en pacientes con ovario poliquístico. Estoy de acuerdo. Una última pregunta. Dinos. Una última pregunta. ¿Y qué experiencia tienen con el uso de la progesterona en vez del antagonista durante la estimulación tanto en síndrome de ovario poliquístico como en bajas respondedoras? No, yo en mis protocolos actuales de todas mis pacientes de donación de óvulos, yo ya uso progesterona en lugar del antagonista. La evidencia ya está contundente, la verdad es que no tendrías ningún problema. Yo sí ya lo uso, la verdad, económicamente me ayuda para esos protocolos y para la paciente es más sencillo. No sé el doctor Pablo. No, también, para todas las pacientes del programa de donación van con progesterona. Y en algunas pacientes de in vitro que sé que voy a hacer freeze-all desde el inicio, también le puedo dar progesterona, le bajo los costos, y la verdad es que les va muy bien, súper bien, y la verdad es que funciona bastante bien. Y nada más de experiencia, porque hay controversia, yo sí uso la progesterona desde el inicio. Ves que también hay diferentes formas, como si fuera antagonista y eso, creo que ahí es de cada quien.
Ya, a mí sí me da miedo, a pesar de que lo uso y a pesar de que sabemos, sí me da miedo que me vaya a dar un pico de LH, pero la realidad es que yo lo uso desde el inicio, la progesterona. Perdón, ¿Qué y solamente... progesterona usan ustedes? Claro. Lo Y último, hay ¿no? dos. Perdón, como que se me mezclan dos sonidos. Aquí en Perú usamos progesterona micronizada muchas veces. ¿Y ustedes? También. Y también micronizada, o a veces yo sí uso medroxiprogesterona. Pero también usamos Dufastón, que es el otro, que es la de hidrotomado. O sea, la verdad es que todos los artículos mencionan que puede ser cualquiera. Yo dependo mucho lo que tengo en el laboratorio, lo que tengo. No sé, doctor, yo la verdad no hay diferencia con el uso que utilicemos. Gracias. Usted, doctor Pablo, usa... Sí, nosotros utilizamos igual la micronizada o la dihidrogesterona, digo, sin ningún problema. La verdad es que funcionan igual, el efecto es el mismo, ¿eh? Y si tienes medroxi, o sea, que sea cómoda para ellos. A veces el problema de la micronizada es si la utilizas vía oral, pues obviamente es la náusea, la sensación de mareo, de malestar. Entonces, para eso mejor utilizamos la dihidrogesterona o la medroxi, cualquiera de ellas, sin ningún problema. Perdón, ¿y la progesterona micronizada en qué dosis la usan? Yo uso 400. Sí. No sé, doctor, Sí, igual 400 y de dihidrogesterona 20 miligramos. Yo ahí uso 10 cada 8, pero la verdad también 30. Pero sí, es que cada uno, pues nosotros sabemos... 20 miligramos, 10 cada 12 yo utilizo sin ningún problema. Gracias. Enrique, no sé si tengas alguna otra pregunta. Sí, quería preguntar sobre lo que estaban mencionando en una de las preguntas previas sobre los protocolos de estimulación leve o de mild stimulation, porque el paper, ¿verdad?, que revisamos decía que era efectivo, que era una alternativa, aunque no precisaba, por ejemplo, que se había usado en pacientes pobres respondedoras, era como términos generales. Pero es un tema que a mí me ha interesado harto y me he dado cuenta que está enfocado a ese grupo, pacientes de pobres respondedoras. Entonces quería saber si ustedes en la práctica clínica ya mencionaron que lo usaban, más o menos en los esquemas que lo usan, pero me imagino que lo usan cuando a una paciente ya le fue mal en un ciclo tradicional, como una alternativa, como antes de decirle, digamos, que vaya a donación o que piense en otra cosa, pero me quiero saber en el fondo, en esa experiencia de la estimulación previa, tradicional, versus la de mild stimulation, ¿cómo ha sido la diferencia o si efectivamente esos resultados en su experiencia han sido iguales en la captura de ovocito o no? Esa pregunta que acabas de hacer es la pregunta de todos los congresos, el mínima contra convencional. Aquí en México depende mucho de la escuela como te formas. Yo normalmente sí uso de primer protocolo, como dices, convencional, y si me falla o si viene por una segunda opinión y le dieron algo es cuando uso mínima estimulación. Sin embargo, también aquí ya hay clínicas que de base, sin importar ni que sea baja o alta, o sea, si es de menos de 35 o más de 40, usan mínima estimulación. Y su fisiología y su fundamento suena lógico, hacer un crecimiento de 1 o 2 folículos que no se necesitan más. Al final, en mi experiencia, pero es algo personal, lo que dice, mi tasa de recién nacido vivo es la misma. La realidad, o sea, no he visto diferencia en las pacientes que te digas. Yo la verdad es que por eso no veo, no sé el doctor Pablo si sí en su experiencia tenga algo de diferencia ya viendo de manera retrospectiva entre realizar mínima vuelta porque aquí el objetivo es la tasa de recién nacido vivo. Entiendo que todos se ponen feliz cuando tenemos un óvulo de más, pero ese óvulo de más, la realidad sí lo vamos a reflejar al final, ¿no? Sí, la verdad es que desgraciadamente la paciente que ya no tiene que responder no va a responder. Y eso lo debe saber la paciente desde el principio. Porque sí, ellos siempre quieren buscar la forma y tú como médico también quieres ofrecerles algo nuevo, algo que pueda resolverles el problema. Y el obtener un óvulo o 2 de más, pues puede ser para ellos un gran paso, pero tú ya sabes que la calidad ovocitaria va a estar comprometida. Bueno, a ver, dosis convencional o dosis mínima. Yo la verdad siempre empezamos con dosis convencional.
no utilizamos de primera instancia dosis porque no sabemos cómo va a responder la paciente. Pero si es una paciente arriba de 40 años, con hormona antimileriana baja, una reserva ovárica disminuida por cuenta folicular antral, y no te responde la primera vez y quiere volver a entrar, yo la verdad les ofrezco mínima estimulación para que gasten al menos lo menos posible. Eso es Se verdad. desgasten económicamente lo menos posible y que al momento que decidan entrar a una ovodonación, pues no estén devastados, ¿verdad? Económicamente y que ellos puedan valorar la respuesta, que se dan cuenta que es la misma. Le des lo que le des. Si le das citrato de clomifeno, en algunas pacientes, curiosamente, les va mejor en la respuesta que si utilizas gonadotropinas. Entonces, tienes que hablar con ellos. Esto de la reproducción, chicos, es mucho de comunicación con tu paciente. La verdad, el sentarte con ellos, a explicarles un poco, porque ellos ven la publicidad y creen que el in vitro les va a venir a resolver todo, que se van a embarazar a la primera, que nunca van a batallar, que los costos, pues puedo hacer un esfuerzo y lo hago, pero la realidad es que cada una tiene su posibilidad de éxito y es muy importante desde la primera sentada. Prefiero que se salga la paciente o que se vaya o que no vuelva pues, a engañarla básicamente, ¿verdad? O ofrecerle algo que no va a tener resultados. Recording stopped. Gracias. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Creo que este tema está pues es el día a día de nosotros, ¿no? La realidad es lo que nos dedicamos. Yo el día de hoy, pero espero no equivocarme, yo sí creo que la reproducción ya no va con respecto al protocolo y los medicamentos. Creo que ya va más en cosas como inteligencia artificial. Sí creo que también va en la parte mucho de genética. Siento que eso es a donde tiramos a la parte de la fertilización, los errores que puede haber. Siento que a eso va, porque llevamos mucho tiempo discutiendo lo mismo sin tener, no lo sé, pero de verdad yo sí creo que actualmente lo que va la ciencia y eso es que lo que tenemos de meternos ya actualmente demasiado y no dejarnos obsoletos, lo considero hoy, es leer mucho de inteligencia artificial, aunque no nos guste, y mucha genética. Creo que ahí yo desde mi punto de vista va a ser lo que va a realizar un cambio en un futuro. Pero bueno, es un punto de vista, no sé si hay alguna otra duda, doctor Pablo, no sé si el doctor Pérez Peña continúe o Marina, pero bueno, no sé si ya damos por terminado o algo que quieran comentar. No, en realidad la sesión se termina cuando se terminan las preguntas y se han hecho las presentaciones. Yo creo que ha sido muy rica la discusión y queda claro que esto todo, en el momento actual, la estimulación ovárica controlada es un arte. Es decir, tiene mucho de ciencia, pero tiene mucho de arte para tomar las mejores decisiones basadas en la evidencia propia, en los recursos que cada quien tenga. Y yo creo que lo que se ha dicho aquí está muy, muy bien dicho. Yo creo que si no hay más preguntas, si por lo que sea ustedes encuentran algún otro artículo que quisieran mandar al grupo para ampliar, porque se les parezca a ustedes importante, van a quedarse en el chat todavía un par de semanas. Y también a los alumnos les pueden hacer preguntas todavía que se les ocurra en forma individual o de un caso en particular, lo pueden hacer perfectamente bien, pero creo que la sesión ha cumplido con los objetivos ampliamente. Sí, estoy de acuerdo. Pues muchas gracias, doctor Efraín, por sus comentarios y particularmente al doctor Pablo por conectarse el día de hoy. A ustedes por participar y que sigan surgiendo alguna duda. Si no hay nada más que decir, les agradezco y damos por terminado. No sé si hay algún pendiente como tal de Marina o algo, pero si no, nada más. No hay nada pendiente. Listo. Por el chat les informarán la segunda parte de esta sesión, porque el tema es muy amplio, quién será el presentador, quién será el coordinador, y la oportunidad para alguien de discutir un artículo que mande el presentador. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Gracias. Adiós. Gracias.